Hoy en Conciencia hablaremos sobre cultura nicaragüense. Escribir sobre la historia, la política y la cultura de un país es fundamental para preservar su identidad, entender el presente y construir el futuro. La escritura actúa como un puente entre las generaciones, fijando tradiciones, valores y experiencias que de otro modo podrían perderse. Y en un país tan convulso como Nicaragua, marcado por la profunda crisis política, represión gubernamental y resistencia civil, escribir es un acto de rebeldía y amor por la patria. Desde cuentos hasta ensayos y canciones, los autores nicaragüenses utilizan sus palabras para defender y alzar su voz ante las injusticias que se han cometido en su país. Y para conocer más sobre este tema, hoy conversamos con Mario Urtecho Olivares, escritor, poeta y editor nicaragüense. Don Mario, sea muy bienvenido a Conciencia, un verdadero honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, doctor, y un saludo a su teleaudiencia. Muy amable. Escritor, editor, depurador de textos, varias universidades, incluso centros de cultura, han destacado el aporte suyo a la cultura nicaragüense. ¿Quién es Mario Urtecho? Bueno, para hacerlo de manera sucinta, podría decir que soy un ciudadano nicaragüense, originario de una ciudad que se llama Diriamba, en el Pacífico de Nicaragua. Allá por los años, a inicios de los 70, terminé estudios magisteriales en la entonces Escuela Normal Franklin D. Roosevelt de Jinotepe, y de allí, además de sacar ese título de maestro, obtuve dos cosas muy valiosas que me servirían para el resto de mi vida. En primer lugar, el hábito de leer. Ahí comencé por primera vez a leer libros, y la afición por escribir. Eso luego lo usé trabajando en un proyecto de educación campesina extracurricular, y eso fue una oportunidad tremenda porque conocí los postulados pedagógicos de Paulo Freire. La pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad, y eso me abrió un mundo, una manera de concebir el mundo desde otra óptica, a partir del análisis, a partir de la acción, de la reflexión y lo que antes le llamaban praxis, o yo no sé si todavía lo llaman. Y bueno, luego de eso hice algunos estudios pedagógicos en Francia, y al regresar pues me integré al proceso revolucionario, igual que miles de personas en Nicaragua lo hicimos, miles de jóvenes, convencidos, ilusionados, persuadidos de que íbamos a cambiar, transformar las estructuras sociopolíticas, socioeconómicas de entonces, y que habían estado inmóviles desde casi prácticamente medio siglo. En líneas generales, pues me quedé todo ese periodo trabajando con la revolución hasta 1990, cuando se da la derrota electoral. Don Mario, usted ha escrito cuentos, novelas, testimonios, microrrelatos, crónicas, ensayos, y también ha hecho investigaciones históricas sobre Nicaragua. ¿Cuál es el género con el cual usted se identifica más? Bueno, en términos... Y tal vez se nos explica el por qué. Sí. Me gusta mucho el cuento. Me agrada muchísimo, porque es un género que tiene que hacerse con mucha precisión, con mucha rapidez. Sin embargo, la investigación histórica es apasionante, y ahora le digo, la historia de Nicaragua es una historia como un largo cuento surrealista, ¿ya? Por ejemplo,
para decirle, el primer gobernador que hubo en la provincia, en la época colonial, Pedrarias, en su época, que era un autócrata feroz, en su juventud padeció catalepsia. Y este hombre, cuando lo iban a sepultar, revivió. Y desde entonces en su equipaje él portaba un ataúd. Un ataúd, y cada año que se celebraba, que recordaba la fecha en que casi murió, se hacía cantar misa, requiem de misa, con él adentro del ataúd. ¿Qué quiero decir con eso, doctor? Quiero decir que es una historia que ha sido muy difícil y además con unos personajes inverosímiles en muchos aspectos, ¿no? Eso se repitió no solamente la historia, como decía el poeta Pablo Antonio Cuadra, comenzó con un diálogo, con un cacique que dialoga y otro cacique que combate. Y esa parece ser una secuencia que se ha venido dando hasta nuestros días. Se dialoga, se combate, se dialoga, se combate, se crea, se destruye, se comienza. Algo así como la maldición de Sísifo, ¿no? Entonces, en términos generales, sí, me he dedicado a la parte de la investigación histórica, y ahorita en el año 2021, para efectos de la conmemoración de la independencia de Centroamérica, 2 años antes de eso comencé a investigar qué había ocurrido en Nicaragua durante 200 años. Y producto de eso, que es este libro donde prácticamente encontré los principales eventos que ocurrieron durante 200 años. No es un libro de historia, sino que es una investigación histórica que yo la cuento con mis palabras. Y parece que uno está viendo una novela surrealista, cuentos extraños que se siguen dando hasta la actualidad. Qué interesante. Dicho sea de paso, porque se lo había preguntado previo, ¿esta es su obra favorita? En cuanto a investigación histórica, sí, porque además hay dos libros más, uno que se llama Los Nicaraguas en la Conquista del Perú, que esa es una investigación que hice en Perú. Durante un año mi esposa y yo, por varias razones, vivimos en Lima y otras ciudades. Y lo otro es la novela La huella del filibustero, que esa es una novela que ya fue publicada aquí en Costa Rica durante ya el año pasado por Editorial Uruk, y se refiere a la presencia de William Walker y sus filibusteros en Nicaragua. Y para ratificar lo que dije antes, han sido personajes tan especiales que, por ejemplo, William Walker fue presidente de Nicaragua, se autonombró presidente. Y eso no lo sabe mucha gente. Permíteme hacer una primera pausa, claro. Don Mario, ya continuamos con este interesante relato. Estamos conversando con Mario Urtecho Olivares, escritor, poeta nicaragüense. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Somos artesanos de lo que se deshace, expertos en levantar altares a los mismos caudillos que mañana nos pedirán la sangre para lavar sus culpas. Mario Urtecho. Don Mario, lo interrumpí en el segmento anterior cuando usted mencionó que William Walker había sido presidente de Nicaragua. Sí, precisamente en el año 1856, Walker y 55 filibusteros que llegaron, aprovechando los conflictos partidistas que habían entonces, no solamente fue parte del ejército de una de las facciones en la contienda, sino que también tomó el mando del ejército y se autonombró presidente. Su consigna era 5 o ninguna, refiriéndose a las 5 repúblicas centroamericanas.
Y una vez estando en Nicaragua, por lógica yo deduzco que quien seguía era Costa Rica, Claro. porque para adelante estaba muy distante y es precisamente que en esta época, a propósito en abril, ocurre la primera batalla con el ejército del presidente de entonces, Juan Rafael Mora. ¿Ya? Y además no es solamente la primera batalla, sino la primera derrota que tienen los filibusteros en Santa Rosa. ¿Ve? Entonces, ese tipo de cosas no se conocen mucho. Y cuando a alguien se le dice, o yo converso con alguien y le decía que tuvimos presidentes norteamericanos, no me creen. Creen que es un cuento mío. No, y nadie lo sabe. Por eso quise que usted acentuara ese hecho histórico, ¿verdad? Porque nadie lo sabe. Yo lo he preguntado a varias personas acá en el medio y nadie sabe que fue presidente de Nicaragua. Entonces eso me motivó, ya estando aquí en Costa Rica, a escribir ese evento histórico, pero de manera novelada. ¿Ve? Y es el libro que lo publicó Editorial Uruk el año pasado, y fue distribuido en la Feria Internacional del Libro de Costa Rica en julio pasado. Es el primer libro suyo en Costa Rica, en sí. Costa Rica, En Costa porque Rica, también sí. tienen Francia, tienen México, tienen Argentina. Bueno, esos son más que todo publicaciones que me han hecho de artículos, de cuentos, de ensayos, con la revista El Golem de México, por ejemplo, El PEN de Argentina, la editorial Alfaguara de España, y además en antologías de Nicaragua, antología de lo que fue la Academia Nicaragüense de la Lengua, lo que es la antología del cuento nicaragüense, etc. Don Mario, entre 1990 y 2020, sin ser periodista de profesión, usted publicó varios artículos de opinión en temas sociales, culturales, económicos y desde luego políticos. Cuando en Nicaragua, en aquel entonces habían impresos, diarios impresos. Coméntenos del impacto que tuvo esta opinión en Nicaragua en aquel entonces. Bueno, sí, sin ser periodista, yo pues comencé, cuando me presenté aquí dije que yo soy un ciudadano de Nicaragua. Y como ciudadano yo tengo derechos políticos, tengo derechos adquiridos, etcétera, y siempre me interesó darle seguimiento a lo que estaba ocurriendo en el país. Entonces, a partir de 1990, comencé a escribir artículos periodísticos con el propósito de señalar errores, corrupción, maltratos, delitos, y también señalar las cosas buenas que de vez en cuando se hacían. Partiendo del principio que aprendí de los periodistas de que el periodismo tiene que cuestionar el poder, no aceptar todo lo que se nos dice como verdad y además no quedar callado ante lo que no se está haciendo bien. Con esa premisa, y en Nicaragua han habido notables periodistas y siguen existiendo ahora desperdigados por varios países del mundo, escribí durante el gobierno de doña Violeta, durante el gobierno de Arnoldo Alemán, durante el gobierno de Enrique Bolaños, y finalmente con la llegada de Daniel Ortega, el regreso al poder en 2007 hasta el 2020, es decir, incluida la rebelión de abril del 2018, ¿no? Entonces, ¿cuántos artículos escribí en esos 30 años? No sé, pero de alguna manera eso me dio a conocer como alguien que no estaba ajeno a lo que ocurría en Nicaragua, y pues medir qué impacto tuvo no sabría decir, pues, pero sí... Pero sí repercutió, digamos, políticamente al extremo que en el 2022 usted sale de Nicaragua. Sí, esa podría ser el mejor elemento a considerar porque yo salí de Nicaragua, como usted dice, en el 2022, viajé a Europa y cuando iba a regresar ya no me lo permitieron, pues no. Entonces desde el 22
Estoy en Costa Rica y quiero aprovechar para agradecer a la nación centroamericana, a Costa Rica, la protección que me brindó y que le ha brindado a miles de nicaragüenses. ¿Trascenderán sus obras a pesar de las diferencias políticas con el régimen Ortega Murillo? Pienso que sí, y espero que sí, porque al final de cuentas hay 3 libros míos que tienen que ver con la historia de Nicaragua y eso no se borra, ¿ve? Por un lado, y lo otro es que los regímenes siempre tienen un periodo de caducidad, ¿ve? Entonces, en algún momento eso no va a existir más y espero pues que mis obras continúen. Que así sea, como dicen los curas. Esto lo voy a leer con detenimiento. Usted ha editado a prestigiados autores, menciono algunos: Ernesto Cardenal, Claribel Alegría, Gioconda Belli, Sergio Ramírez, Singonia Singone, cantautores como Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy y otros cientistas sociales. Es un verdadero privilegio estar a la par de todas estas autoridades del arte y la cultura de Nicaragua. Podemos decir que Mario Urtecho es conocido, además, por toda esta labor que ha realizado a la par de estas grandes figuras mundiales. Sí, lo puedo afirmar porque con todos ellos han hecho un reconocimiento a mi trabajo al revisar sus obras. Claro, un orgullo para mí, porque no solamente ha sido la tarea de revisar la obra, sino que eso me ha posibilitado aprender de esos grandes maestros, ¿no? Y bueno, en Nicaragua, en broma y en serio, se dice que hay muchos poetas por kilómetros cuadrados, muchos escritores, pero sí, eso me ha permitido aprender, conocer las estructuras, cómo van moldeando su obra. Y bueno, pues ha sido un honor para mí estar con estas personas y con estos escritores. Don Mario, hacemos una segunda pausa. Okay. Estamos conversando con Mario Urtecho Olivares, poeta y escritor nicaragüense. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Desde el exilio, Mario Urtecho genera una narrativa auténtica, novedosa y profunda que pone de manifiesto que la palabra sigue siendo un derecho y que no puede ser anulada, censurada o invisibilizada. Don Mario, ¿por qué es importante impulsar el arte y la cultura en nuestros países? Bueno, a mi criterio, el arte y la cultura definen, preservan, rescatan la identidad de un país, ¿ve? Y eso es fundamental para cualquier nación, para cualquier pueblo, poder saber de dónde viene, poder saber qué es lo que pasó antes de estar aquí y también poder tal vez aproximarse a algunos rumbos a seguir. Entonces, en la preservación del arte y de la cultura me parece que también se está preservando, independientemente de la rama que sea, la pintura, la música, la escultura, el dibujo, la literatura, las leyendas, lo que sea, ahí se está garantizando mantener una identidad como país. Coincidimos totalmente. Sin embargo, lamentablemente, nuestros gobiernos cada vez limitan los presupuestos que se destinan al arte y la cultura. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso, don Mario? Bueno, puede ser como decía Paulo Freire, que las personas necesitamos analizar, reflexionar, pensar, discernir,
Entonces, una persona que hace eso es una persona que no le engaña fácilmente ningún gobierno. ¿Ve? Es una persona que está conociendo, dominando y con eso, pues de alguna manera se convierte en alguien peligroso. ¿Ve? Entonces, yo recuerdo hace muchísimos años que me decía un terrateniente, yo le dije que trabajé en un programa campesino, y me decía un terrateniente, pero ¿para qué les enseñan a leer y a escribir a los campesinos? Para trabajar al machete no se necesita leer o escribir. Entonces, con esa concepción es precisamente por la cual hay mucha gente. Fíjese usted que en 1979 el analfabetismo en Nicaragua era del 52%. Es decir, prácticamente 1 de cada 2 personas no sabía leer ni escribir nada. Y el nivel, digamos, de escolaridad bajísimo, bajísimo. Entonces era lógico y era fácil de suponer que eso pues tenía muy apaciguada la población. Don Mario, ¿son el arte y la cultura herramientas que permitan promover de una u otra forma una cultura de paz? Claro que sí, en el sentido, si entendemos por cultura de paz, evitar la violencia, la confrontación, promover el diálogo. Entonces, si se está en posibilidad de tener los recursos para hacer eso, pues lógicamente pienso que los resultados serán ciudadanos con otra concepción de la vida, con otra concepción de su entorno, de su naturaleza, de los recursos naturales, de la proyección de la vida política del país. Me parece que eso contribuye, y no solamente que me parece, sino que está demostrado que son elementos que ayudan a que no solamente haya esa relación humana, sino que también contribuye al progreso y al desarrollo de un país. Hay una percepción, don Mario, de que los jóvenes cada vez más están alejados del arte y la cultura. ¿Usted coincide con esto? ¿Es esto cierto? ¿Por qué? No me atrevería a afirmar tal cosa. Sí creo que hay un conjunto de factores que contribuyen quizá a que los jóvenes en algún momento no puedan tener el acceso necesario al arte y a la cultura, lo cual no significa que no estén produciendo. En las condiciones actuales, por ejemplo, en Nicaragua, en algún momento se dijo que los jóvenes estaban más interesados en su celular, en su internet, en hacer cosas propias, muy individuales, y no miraban lo que estaba ocurriendo en el país. Pero eso en 2018 se demostró que no fue así, porque fueron los jóvenes de Nicaragua los que nos dijeron a los viejos, ellos fueron los que salieron adelante y desarrollaron y dirigieron la rebelión de abril. Entonces pienso más bien de que si los jóvenes tienen oportunidades, tienen recursos, tienen la motivación, el incentivo para acercarse al arte y la cultura, seguramente lo están haciendo, y si lo tienen esos elementos, lo van a hacer más y mejor. Proyectos futuros de Mario Urtecho, ¿en qué está pensando usted hoy para mañana? Bueno, tengo un par de libros inéditos, un par de libros de cuentos. Quiero iniciar una próxima investigación sobre historia también. Y bueno, seguir trabajando mientras regresamos a Nicaragua. Ojalá que sea pronto, no porque se vaya a Costa Rica, sino porque ustedes lo merecen. Gracias, gracias. Don Mario, le agradecemos muchísimo, muchos éxitos, y aquí está Conciencia a su servicio. A usted, doctor, muchas gracias por la invitación de nuevo. Ojalá que esta no sea la última vez que lo tengamos en este espacio. Claro que sí, muchas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15
UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, gracias por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. En su juventud padeció catalepsia y este hombre, cuando lo iban a sepultar. La catalepsia es un trastorno en el sistema nervioso central caracterizado por una parálisis corporal, junto con el endurecimiento y tensión de los músculos, haciendo imposible realizar algún tipo de movimiento. Durante un episodio de catalepsia, la persona puede mantener una postura fija, no responder a estímulos externos y mostrar una rigidez muscular extrema, incluso si esa postura resulta incómoda o antinatural, por lo que se puede considerar como si estuviera muerta. De ahí surge la historia que narra nuestro invitado sobre el primer gobernador de la provincia, a quien consideraron muerto e iban a enterrar, pero reaccionó y se levantó de su ataúd. Además, nuestro invitado también usó este término. Tengo un par de libros inéditos, un par de libros de cuentos. Quiero iniciar. Inédito se refiere principalmente a una obra escrita o artística que no ha sido publicada ni dada a conocer al público. Este concepto se usa cuando el invitado hace referencia a sus proyectos futuros, los cuales involucran la publicación de 2 libros de cuentos. Estos fueron los conceptos del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. ¡Hasta la próxima!